Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Querido Manuel, querida audiencia, queridos oyentes, encantado de estar un sábado más por aquí con vosotros. Qué bueno tenerte en esta casa una semana más. Por cierto, enhorabuena, que ahora eres periodista del Confidencial. Muchas gracias. Nuevo proyecto, esperemos no defraudar, que es algo que, bueno, a veces entran dudas siempre, ¿no? En estos casos, cuando te casas, cuando te cambias de trabajo, cuando requieren de ti. Así que, bueno, esperemos que vaya bien. Seguro que no, o sea, seguro que no vas a defraudar, sino todo lo contrario, va a ir excelentemente bien. Yo soy mucho de refranero popular, tú, Rubén, ya me empiezas a conocer, ya llevamos un tiempo trabajando juntos, y hay un refranero que dice, lo que bien empieza, bien acaba, y tu andadura, esta nueva andadura en el Confidencial, ha arrancado muy bien porque has empezado con una exclusiva, un exclusivón dentro del ámbito de los medios, porque, amigos, resulta que David Broncano, que tiene ese programa La Revuelta en Radio Televisión Española, ha renovado contrato con la tele pública, con Telepedro. Otros 2 añitos que vamos a pagar todos los españoles, a pesar de que tiene las audiencias por los suelos, Rubén. Es muy curioso cómo al final con tu trabajo diario contribuyes a que las personas cuando se levantan en la cama, agarran el teléfono móvil, lo encienden, se levanten cabreados. Miran las noticias, que se levanten cabreados. Porque, pero lo que pasa es que yo lo tenía que publicar, no me estoy justificando, pero a la vez sí. Entonces, claro, me contaron que una buena fuente interna que había renovado por 31,5 millones de euros para 2 temporadas, lo que hace pues aproximadamente un poco, casi 16 millones de euros por año para realizar un máximo de 320 programas. Y yo diría, Manuel, y creo que no me equivoco, que ese dinero que van a cobrar es un poco más que el salario mínimo interprofesional, que tanto se van al gloria este gobierno de haber subido infinidad de veces. Pero bueno, pero muchísimo más. Estamos hablando, atención, 16 millonazos de euros por temporada, más de 1 millón de euros al mes. Esto, en términos de salario mensual, para que la gente lo entienda, ¿a cuánto asciende más o menos el sueldito de David Broncano? Pues aproximadamente yo creo que a 0,8 Mbappés. No, yo creo que Mbappé gana más o menos, o incluso menos. Vamos a ver, para que la gente lo entienda con un ejemplo que creo que es bastante clarividente, muy evidente, mejor dicho. Cada noche que un español enciende la tele a partir de la temporada que viene y vea a David Broncano y a su equipo de La Revuelta, puede saber, puede concluir que hay 98.000 euros del dinero de los contribuyentes que han ido a parar al equipo del programa. Le han subido el sueldo. Mucho ojo, ha subido su sueldo más que el salario mínimo también. Hasta ahora, esta temporada y la anterior, que fueron las primeras de ese programa, costaba por noche 87.000 euros. A partir de ahora, digamos que con ese incremento de 11.000 euros diarios han compensado con creces la inflación. Pero vamos a ver, estamos hablando de que ha subido el caché, la factura, el sueldo de La Revuelta por cada programa de 87.000 euros por programa a 98.000 euros por programa con el nuevo contrato de Radio Televisión Española. Hay que recordar que el salario mínimo en España ronda los 17.000 euros al año. ¡Al año! Bueno, pues Broncano y su equipo, casi 100.000 euros por noche. Varios salarios mínimos cada noche, claramente. Es tremendo. O sea, estos datos son absolutamente desoladores, Rubén. Hay una cosa que me llama la atención de todo esto y es que además se haya decidido renovar este espacio, La Revuelta, por 2 temporadas cuando todavía no había terminado la actual. ¿Esto no huele un poco a chamusquina? Esto huele un poco a chamusquina. Vamos a ver, nosotros publicamos esta información, entre otras cosas, porque nadie había comunicado esa renovación y lo hicimos después de indagar en que se había producido una reunión, de las que yo llamo con agostidad, en víspera de Navidad, el día 23 de diciembre, el Comité de Dirección de Radio Televisión Española, y ahí habían decidido, José Pablo López y su grupo de apoyo, aprobar el nuevo contrato de David Broncano, que como decía son 31,5 millones de euros por 2 temporadas antes de que terminara la actual, en la que, por cierto, como habrás leído, Manuel, la audiencia había flojeado. Está cayendo. Está cayendo, o había caído durante las semanas anteriores. Por supuesto, no gana a El Hormiguero, que es el programa líder, un programa que puede costar
lo que sea, porque lo pagan los accionistas de A3 Media, en su caso, es dinero privado, no como este que es público, que pagamos con el bolsillo de todos los contribuyentes, porque cabe recordar, la televisión pública, desde que Zapatero tuvo esa iniciativa, no se financia con los impuestos, no se financia, perdón, con la publicidad, se financia con los impuestos de todos los españoles y con aportaciones de los operadores de televisión privados. Es decir, si tú te montas una televisión, arriesgas tu dinero, te dan una licencia, sabes que vas a tener que destinar una parte a lo que haga Radio Televisión Española y una pequeñita parte de eso va a ir para pagar a personas o a programas como el de David Broncano, al cual... Y aquí hay una cosa que me parece interesante, la han renovado para esta temporada y para la siguiente. ¿Sabes qué va a suceder en España antes del año 2028? Hombre, entiendo que va a haber elecciones en algún momento. Yo no sé si será este año, será el que viene, pero como máximo, el gobierno, Pedro Sánchez, está obligado a convocar elecciones si no da ya un golpe de Estado definitivo y no esto ya proclama la dictadura bolivariana de España en el año 2027. O sea que me estás diciendo, Rubén, que, oh casualidad, Radio Televisión Española se ha dado mucha prisa en renovarle otros 2 añitos para blindar a David Broncano hasta el 28, hasta después de las generales. Claro, y si hay cambio de gobierno y el siguiente gobierno no se lo quiere quedar, entonces ¿qué va a suceder? Que le tienen que restringir el contrato, las restricciones de los contratos siempre implican una indemnización y evidentemente como es un contrato con una productora privada, esa productora una vez firmado el contrato tiene todo el derecho, pero también a que dar lugar, Manuel, si eso se produce, a los lloros, a hablar de purga, victimismo, y a decir que ha llegado la derecha para poner a los suyos en lugar de estos. Que en realidad será verdad, pero que ahí está una clave de esta trampa. Es decir, ¿y por qué se le renueva a David Broncano más allá de la legislatura? Como en realidad esto lo pagan los españolitos y no los accionistas, pase lo que pase, no va a haber consecuencias, solamente para el pagador, para Paganini. Es tremendo, porque efectivamente, si hay cambio de gobierno, todo apunta a que el nuevo gobierno, vamos, digo yo, porque vete tú a saber que con el Partido Popular de Mariano Rajoy hay que recordar que Televisión Española no se tocó, se cambió la dirección, pero el resto permaneció prácticamente igual. Pero bueno, entiendo que el nuevo gobierno, ya sea por el PP o ya sea por la presencia de Vox, que yo creo que por ahí ya no va a pasar, ni de broma, echarán a patadas a David Broncano de Radio Televisión Española junto con Jesús Cintora, junto con Sara Santaolalla, junto con Javier Ruiz, vamos, junto con todos los amiguetes, Silvia Chaurrondo, todos los amiguetes de Pedro Sánchez y del PSOE. Vamos, digo yo, pero... Hete aquí, esto es un favorazo importante. Como renueva por 2 años, pues si se rescinde el contrato, amigos, a David Broncano habrá que pagarle igual, haga o no haga los programas. Yo te digo una cosa, así como a determinados cargos socialistas les gustan la actividad de bragueta, por decirlo de alguna forma, previo pago, hay una parte de la derecha de este país que manifiesta en estos cargos cierta propensión al sadomasoquismo. Tal cual. Entonces no se descartaría que dejaran este tipo de programas que les atizan cada día, pero bueno. En fin, de todo hay la viña del señor y también en este tipo de partidos, bueno, el Partido Popular en este caso ya lo demostró con Rajoy. Espero que hayan aprendido el error, aunque nunca se sabe. Por cierto, estamos hablando de un favorazo, el que le hacen a David Broncano con esta renovación por otros 2 años, pero es que además esto surge, Rubén, en un momento en el que el dinero público, la gente ve perfectamente que ¿a dónde va el dinero? ¿En qué se está gastando el gobierno todo el dinero que nos quita a mansalva de nuestros bolsillos a base de impuestos confiscatorios y cada vez más altos? Porque los trenes no funcionan y van a seguir sin funcionar. Tenemos apagones. Esta última semana, nuevas noticias. Resulta que ya hay industria, empresas, incluso viviendas que no se pueden construir, que no se pueden instalar, porque la red eléctrica no está en las condiciones suficientes para meterle más carga. Esto es tremendo. O, fíjate, en los últimos días hemos visto cómo una fundación privada ha conseguido un logro en materia de lucha contra el cáncer, contra uno de los cánceres más mortíferos y terribles que existen, que son el cáncer de páncreas, y que necesitan financiación. Y sin embargo, para eso no hay dinero, Rubén. Es que ahí está una de las claves, que el pasado lunes Mariano Barbacid apareció en el plató de Pablo Motos y en El Hormiguero, y ahí comentó
que necesitaban más dinero, habló de 30 millones de euros, si no me equivoco, para financiar, para concluir sus investigaciones. Y es curioso porque el miércoles publicamos la noticia de la renovación de David Broncano por 31,5 millones, con subida de sueldo bastante jugosa, por cierto. Entonces aquí se puede plantear, digamos, esto es una cuestión de prioridades. Si apuestas por la propaganda, por el presente, por el electoralismo, evidentemente tú financias programas como el de David Broncano, que sabes además que van a ser amables contigo. En cambio, si lo que apuestas es por el futuro, tú financias la investigación biomédica, como es en este caso, que pretende, o si lo que apuestas es porque las personas lleguen en hora de un punto a otro del país, lo que haces es eliminar el déficit de 13.000 millones de euros en carreteras o mejorar el mantenimiento de la vía de tren. En cambio, si quieres propaganda, te gastas todo el dinero que se gastan en los programas de televisión española, que como bien sabes y como bien decías, están protagonizados por los Javier Ruiz, por los Jesús Cintora, por los Sara Santaolalla y derivados. Reitero, es una cuestión de prioridades y de dónde se destina ese dinero. Lo más llamativo, lo que a mí me parece un poco una broma de mal gusto, es que el día que publicamos la información, ese mismo día llamaron a Diego González de Rivas, que sabes que es desde el programa de Broncano, que sabes que este cirujano viaja en una furgoneta para operar en diferentes países a personas que lo necesitan. Es una fundación que tiene pues de ayuda humanitaria. Yo te opero porque tengo el conocimiento y yo sé que aquí a lo mejor pues te morías. Estaba en Kabul, en Afganistán, que no es un sitio sencillo. Y le llamaron para defender la necesidad de una sanidad pública y para intentar hacer ver que, bueno, que ellos estaban del lado de la inversión en lo humano, en la sanidad y en lo que consideran los buenos valores. Claro, que sepas, hay una parte del dinero que se podía destinar a la investigación, David Broncano, que va para tu programa. Entonces, si recuerdas, y no me quiero extender mucho más para no aburrir, a Diego González Rivas le pusieron a parir hace unos meses porque dijo que le caía bien Alberto Núñez Feijóo. ¡Pecado! ¡Delito! Entonces ya es que no haga falta ser el mejor cirujano del mundo, sino que hace falta que les voten. Entonces, si seguimos con esa deducción, a lo mejor si el peor cirujano del mundo o el peor profesional del mundo es de ellos, le contratan, le pagan y a lo mejor, aunque no sea el mejor presentador, le renuevan y le suben el sueldo. Tal cual. Fíjate que hay comparaciones que son odiosas porque estamos hablando de la renovación de Broncano, estamos hablando del del investigador Barbacid y de una cantidad muy similar. Barbacid, para llevar a cabo y completar sus investigaciones en humanos, para sacar esta nueva combinación de medicamentos que cura el cáncer de páncreas, necesita algo más de 30 millones de euros. David Broncano y la revuelta nos cuesta a los españoles 30 millones de euros. Pero el gobierno prefiere invertirlo en propaganda que invertirlo en la cura del cáncer. Esta es la realidad de España, esta es la realidad de Pedro Sánchez. Rubén, para terminar, claro, hablamos de las grandes estrellas de Telepedro, los presentadores, pero el dinerito está detrás, en las productoras. ¿Quién produce el programa de Broncano? Pues los de siempre, Manuel. ¿Quién lo va a producir? En este caso es el Terrat. A ver, ellos tienen una productora que se llama Encofrados, Encofrasa, que es de Broncano, y sus socios, que también están en el programa, creo que se llaman Ricardo Castella y Jorge Ponce, si no me equivoco. Pero el Terrat es la productora del programa y la que, digamos, obtiene ahí el beneficio industrial. Y el Terrat, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño? Mediapro. Mediapro es la productora que fundaron Jaume Roures y Tacho Benet, y que ahora es de capital chino, en su mayoría. Y Mediapro es también la propietaria de Globomedia, que a esa hora del día factura por el programa del Gran Wyoming en La Sexta. ¡Hombre! Compite en dos canales a la vez y factura de los dos. Desde luego, Manuel, yo creo que de estos empresarios tenemos un poquito que aprender. Solamente en esto, en maneras industriales, por supuesto la propaganda en absoluto. Vaya tinglao. Esto es importante porque el dinero, o sea, el grueso del dinero está efectivamente en la producción. Por cierto, algo que también han denunciado dentro de la propia Radio Televisión Española, que esto de conceder a dedo, porque claro, Radio Televisión Española es un gigante enorme, con cantidad de empleados, etcétera, en lugar de hacer producción propia, pues no, subcontratan a productoras para que les hagan los programas. ¡Ay, amigos! El negocio de la propaganda. En fin, seguiremos informando de ello, Rubén. Seguiremos informando con la lupa cerca de los asuntos que nadie quiere que se cuenten. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta la próxima.